cuente que en estos 2 años ese trabajo que se ha hecho, que se ha logrado recopilar, y sabemos que, como usted lo ha mencionado, a mí me llamó mucho la atención porque este grupo Historia de Veragua surgió en tiempo de pandemia, que estamos en algo muy difícil, y ustedes se adaptaron, ese grupo voluntario de veragüenses se adaptaron a la virtualidad, porque a mí me mandaban los enlaces y sé que no era fácil, pero que ustedes emprendieron esta iniciativa como no sé si ya lo venían programado, lo tenían programado, no sé, pero sí surgió en tiempo de pandemia, que fue algo muy, muy positivo para la gente, se conectaran o escucharan la historia y todo lo demás. Así que vamos a, profesora, a agendar otro programa para hablar bien de ese trabajo que se ha hecho en este grupo. Hoy vamos a hablar entonces de la historia de Santiago. Sí, la historia de las patronales de Santiago, que son un tema muy importante, no solo a nivel de Veragua, sino a nivel del mundo. Hay cientos de lugares con el nombre de Santiago a nivel del mundo. Solamente en Filipinas hay casi 15 lugares que se llaman Santiago. Está Santiago de Cuba, Santiago de los 30 Caballeros en República Dominicana, Santiago de León en Nicaragua. En Estados Unidos hay varios lugares llamados Santiago. Y aquí en Panamá, hasta donde tengo entendido, hay 2 lugares que celebran las fiestas de Santiago Apóstol, que es Natá de los Caballeros y nuestra ciudad veragüense. Entonces, hay que iniciar para poder comprender lo que es la historia de nuestras patronales, la historia del santo patrono, porque en realidad es la historia del santo patrono, por eso se llama patronales, de Santiago. Hay que hacer una referencia hasta España. Recordemos que nuestra ciudad de Santiago es una ciudad fundada por los españoles, y por ese motivo nuestra cultura, nuestra herencia tiene muchas tradiciones heredadas de esa cultura española, que es la que viene y crea algunas de nuestras ciudades. Entonces, a ciencia cierta todavía, aunque ya el doctor Mayo Molina hizo una referencia de la fecha de 1621, del 23 de octubre, muchos todavía debaten ese tema y no consideran que es la fecha exacta, pero ya ese es otro tema aparte, ¿no?, de la fundación. Pero lo que sí se sabe es que ya para el siglo XVII ya Santiago existía, ¿verdad? Santiago, muchos en esa época le llamaban Santiago, y que fue creada por los españoles. Entonces, en base a eso, hay temas muy comunes con con la tierra de España, y otros muy característicos de nuestra tierra. Entonces, mucha gente se pregunta siempre cómo inicia la celebración de las fiestas patronales en Santiago, quién la inició, por qué se hace de tal manera. Y para esto nosotros tenemos primero que entender quién era Santiago, ¿verdad? Santiago, que fue llamado también Santiago el Mayor, fue uno de los elegidos por Jesús para que lo siguiera, y también se conoció como Santiago de Cebedeo. Pero ¿cómo llega esta tradición a España? Se cuenta que Santiago llega como, después de la muerte de Jesús, llega como uno de los catequizadores de la enseñanza de Jesús. Llega a recorrer toda el área desde Jerusalén hasta España, hasta el área que hoy conocemos como España, y llega a un lugar donde él ve en un pedestal a la Virgen María. Esa es la historia que hay, y sobre ese pedestal él manda a construir un templo de adoración a la Virgen María. Hoy en día Santiago es considerado el patrono de España, el patrono de España. Igual hay una orden de los Caballeros de Santiago Apóstol también, que ustedes lo conocerán y conocen que también hay una cruz de la Orden de Santiago. Hay mucha veneración de Santiago en el lugar de Santiago de Compostela, que es el lugar céntrico de la adoración a Santiago Apóstol, y que por eso llega a América entonces toda esa devoción al Santo Santiago, y se va transmitiendo en todos los poblados que se llamen Santiago, y otros que no se llaman Santiago, que también tienen como patrono a Santiago Apóstol. Santiago de Compostela, quien
castellano, digamos, significa campo de estrella, Compostela. Es el lugar donde se hace la más grande veneración de Santiago Apóstol, y se hace con muchas, allá se celebran 15 días al patrono. Se hace desde el 24, o sea, la celebración más grande es el 24 y el 25, pero tiene 15 días. Hay procesiones, hay una ruta, que es la ruta del Camino de Santiago, que donde los peregrinos van caminando y van visitando diferentes iglesias hasta llegar a la iglesia de Santiago de Compostela. Y se hace algo parecido a nosotros, solo que allá se hace con música de gaita, se hace un baile tradicional gallego que se llama muñeiras, se hacen teatros, se hacen reuniones de bandas, y a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía del día 24, las campanas de la catedral anuncian lo que es el espectáculo nocturno. Eso es en la madrugada, hacen el espectáculo nocturno. Y la plaza más grande que se celebra allá se llama la Plaza de Obradoiro, que la llenan de colores, de luces, fuegos artificiales, muy parecido a lo que se hacía también, o lo que se sigue haciendo aquí en Santiago. Recordemos primero que todo que las fiestas patronales son unas fiestas religiosas. Eso tenemos que nosotros como veragüenses enfocarnos en ese tema. Y ya más adelante lo vamos a decir por qué. Porque cuando usted se refiere a las fiestas patronales, ¿es la fiesta de calle? No, es la fiesta religiosa. Se le dice fiestas patronales. Ajá, patronales porque es el patrón. Ajá. Entonces, pero ese término se ha adaptado entonces a las fiestas de calle. Se ha transgiversado, se ha cambiado, y ahora vamos a hablar de ese tema, por qué, cuándo llegó eso a pasar, porque en el inicio es igual que como se hace en otros lugares, una fiesta religiosa. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, que nuestra fiesta es una fiesta religiosa. ¿Usted quiere decir entonces que en este lapso de 15 días allá, esto es fiesta, actividades? Actividades más que todo culturales, actividades culturales, ¿verdad? Mucha cultura. Recordemos que allá, en el caso de Santiago de Compostela, es una ciudad muy visitada. Entonces, al ser muy visitada, todo el mundo no puede ver el santo el mismo día. Entonces, hay personas que se adelantan y van en días anteriores. En la fecha del 25, por años, por siglos, se ha hecho en la catedral de Santiago de Compostela. Una de las partes principales es que el rey de España, que todavía tienen, va y hace una ofrenda al apóstol. Esta es una de las actividades más esperadas. El rey hace la ofrenda al apóstol y se hace hay un aparato que se llama el botafumeiro, que es un incensario gigante que hay, y ellos lo lanzan desde el altar hasta el final de la iglesia, y él va andando y va por encima de todos los que están ahí, tirando todo lo que es el incienso, y eso es algo que la gente espera mucho también. Pero entonces, enfocándonos a Santiago, cuando llega esta fecha, ¿qué se hace parecido a lo que hacen en España? ¿Por qué se hace? Hay muchos documentos que hemos encontrado dentro del grupo de Historia de Veragua que hablan sobre eso, y de muchos escritores veragüenses que han pasado mucho tiempo, porque es una tradición que más que todo todavía se encuentra en la parte oral de las personas. Muchas personas que han vivido o que vivieron cómo eran las patronales de Santiago en su época, pero eso viene desde la creación de Santiago. Y no toda la vida en Santiago, no toda su historia se celebró igual. ¿Por qué? Porque las fiestas que nosotros celebramos actualmente son fiestas de origen barroco, y el barroco no se da hasta el siglo XVIII. Entonces, si hablamos de que Santiago se crea en el siglo XVII, tuvo casi menos de 100 años, pero casi los 100 años, haciéndose de otra manera, ya más al estilo románico, como se dice, una fiesta un poquito más hacia sin tanto pompo, sin tanto desfile. Pero ahora yo les voy a comentar cuándo es que empieza, porque eso se empieza también en España y pasa acá. Pero como usted lo dice, las fiestas del patrono, por eso se llama patronales, la fiesta del patrono es una fiesta religiosa. Pero hoy en día nosotros escuchamos términos como carnaval de medio año,
como fiestas paganas de Santiago, ¿verdad? Que son términos que se han anexado después por la misma naturaleza de cómo se ha llegado a ver. Muchas personas vienen a Santiago o venían porque por el tiempo de la pandemia ha cambiado un poco esto, y es algo que yo sí les pido a los santiagueños y a los veragüenses, que tratemos de rescatar la esencia original de las fiestas patronales, que es una fiesta más religiosa y con algo de temas culturales. Pero ya hay temas que por lo menos hay personas que vienen y ni siquiera saben qué es lo que se está celebrando, ni siquiera saben quién es Santiago Apóstol, ni siquiera saben qué es lo que se celebra en la fecha. Entonces esos temas sí tenemos que nosotros como veragüenses verlo. Sobre los orígenes de Santiago, la profesora Noris Mojica en su tesis menciona que pueden haber dos teorías, pueden haber más, pero ella menciona dos, de dónde sale el nombre de Santiago, porque las ciudades denominadas Santiago siempre se le ponía a las ciudades más importantes por los españoles, porque ese era su patrono. Entonces nosotros no somos cualquier ciudad, nosotros somos una ciudad con mucha importancia para los españoles, pero que no lo hemos resaltado, digamos, ¿verdad? Y una de las versiones que nos dice, de las teorías que nos dice la profesora Noris, es que al ser el patrono de España, se le pone el nombre en honor al patrono. Esa es una de las posibilidades. La otra es que se haya creado la ciudad, pero que eso tampoco se ha confirmado, como lo hacían en otros lugares. Por ejemplo, Calobre llegan el día de la Trinidad y le ponen la Santísima Trinidad de Calobre. Cañazas llegan en San Francisco Javier, por eso el patrono es San Francisco Javier, porque llegan el día de la fecha de San Francisco Javier de Cañazas. La Mesa, San Marcelo de la Mesa, porque llegan el día de San Marcelo. Entonces ellos buscaban en el calendario. Entonces es una de las teorías que dice la profesora Nori, que puede ser que llegaron el 25 de julio a Santiago y por eso se llama Santiago Apóstol. Pero eso todavía hay que confirmarlo con documentación, porque es lo que ellos solían hacer, ¿verdad? Pero no es necesariamente lo que se pueda comprobar. Entonces, ¿cuándo es que inicia lo que es la celebración como hoy en día las conocemos? O en parte las conocemos. Existía en España un duque llamado Felipe III. Por él se le pone el nombre de las Filipinas. Aquí en Soná también existió una ciudad llamada Las Filipinas. Él, en el siglo XVII, decide crear unas fiestas. Las fiestas, por el detalle de que España empieza a bajar lo que es el Imperio Español, empieza a bajar su poderío. Entonces está quedando rezagada en relación a los otros países de Europa. Y él dice, la única manera de impresionar a los otros países es realizándole desfiles, realizándole fiestas, para que ellos vean que España es una nación poderosa, una gran nación. Pero en realidad había otro, iba bajando en realidad España en este tema. Y empiezan a hacerse las fiestas que se llaman las fiestas estilo barroca, que llegan acá a América, ya es después de, estamos hablando de que en el siglo XVII, acá llegan un poco tarde, llegan casi 100 años después, que es donde se puede decir que existió un gobernador aquí en Veragua que se llamó don Félix Francisco Bejarano, que puede ser el que ha traído estas fiestas acá a América. ¿Qué es lo que incluían las fiestas barrocas específicamente del patrono Santiago? Incluía música, incluía las bandas, incluía las cabalgatas, que es la parte importante. Entonces, no es que desde el inicio nosotros celebramos de esa manera, pero las cabalgatas son tan antiguas casi como la creación de la ciudad. Entonces, de ahí, de esa herencia española, es que vienen estas celebraciones que nosotros hacemos, las procesiones, el Paseo del Santo, las cabalgatas, las fiestas, las tarimas con artistas al aire libre. Estos temas culturales vienen muy arraigados de esta herencia del duque Felipe III. Eso lo hacían en España para que se viera más pomposo y que se viera que España era una región grande. Todas estas actividades culturales formaban parte de las festividades religiosas. Sí, exacto. No solamente de Santiago.
no solamente del patrono Santiago, eran de diferentes fiestas que ellos hacían. Entonces eso nos los dejan a nosotros como herencia, las corridas de toro, ¿verdad? Todos estos temas nos los dejan como herencia y los traspasan acá a América. Entonces iba relacionado el tema cultural con el tema religioso, ¿verdad? Las celebraciones siempre se hacían primero y después se hacían las partes tradiciones. Entonces no es que estamos desligados de ese tema, pero sí es importante que sepamos por qué se hacían. Aquí entonces empieza a suceder algo después del siglo XIX, que es cuando nos independizamos de España, que empiezan a ser más libres, digamos, las festividades, porque estas festividades se hacían mucho con la élite. Recordemos que Santiago era una ciudad netamente española, y prácticamente los que vivían en Santiago eran los que iban a las actividades religiosas de la iglesia principal. Los que vivían en los arrabales, ya los que eran mestizos, criollos, originarios, esclavos, vivían fuera de la ciudad. Ellos tenían su propia iglesia aparte, había una segregación. Pero después del siglo XIX se empieza a dar una mezcla, un mestizaje entre la ciudadanía, y empiezan a verse ya un poco más las fiestas tradicionales, lo que hoy en día conocemos como los toldos y esto. Entonces hay un pasaje muy importante de Matea, de la señora Matea, que es muy importante a nivel nacional. Se dice que había una señora llamada Matea, aquí en Santiago, que era una de las grandes cantalantes y bailadoras de tamborito. Esto es en el siglo XIX, ya llegando a 1903. Y que cada vez que esta señora, que se arreglaba muy bien y salía con su esposo, iba a un tamborito, no empezaba el tamborito hasta que llegara Matea. Tenían que esperar a Matea. Entonces el grito que hacía las personas cuando veían a Matea, porque era cuando sabían que iba a empezar el tamborito, es: llegó Matea. Entonces esa frase se volvió tan famosa que el primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, utiliza una clave en 1903. Dice: yo les voy a dar una clave cuando ya estamos independizados. Y adivinen cuál fue la clave: llegó Matea. O sea, para que vean que por lo menos la parte de cultural nuestra ha sido tan importante hasta a nivel nacional. Y ahí se empiezan a documentar ciertos procesos de lo que fue el tamborito y todas estas actividades, las corridas de toro que se daban en Santiago en las patronales, que se traspasan todavía al siglo XX. Ajá. Yo quiero que antes de seguir a este punto ya de su participación, vamos a cumplir con el cambio comercial. Claro. Para regresar entonces con más de historia de Santiago, ya pues la parte final, porque son temas muy importantes y extensos, interesantes, que yo quiero quedarme aquí toda la mañana escuchándolo, porque definitivamente que son informaciones documentadas, informaciones que nosotros como veragüenses debemos saber y conocer la historia para vivir el presente y saber hacia dónde vamos en el futuro. Vamos al cambio y regresamos con más de Horizontes de Cultura. Hace 75 años, cuando Ondas Centrales entra a los hogares veragüenses por primera vez, comienza la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al enfrentarse los ahora vamos bloques a entrar entonces capitalista y en lo comunista que es la en época guerras moderna política nuestra, y económica. Ya es la parte de Guerra que ahora mantuvo hay al como mundo que en tiempo ascuas que nos ante la falta, posibilidad de desencadenar en una guerra peor, la ¿Quién nuclear. identifíquelo? Hace 75 años, no se puede Ondas identificarlo. Centrales, la No, decana todavía de no. la radiodifusión veragüense. Porque estaba pensando en dejar la sopa para meter nada más identifíquelo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a Estamos en sacarlo ahí. sintonía de Ondas Centrales, cumpliendo este mes 75 años, entreteniendo, educando e informando a la más selecta audiencia de Veraguas. Estamos No, vamos a hacer rapidito ahí. Sí. Vamos a hacer rapidito, vamos a hablarle más o menos de cuáles eran las cosas y cuándo fue que cambió
a lo que hoy en día conocemos como... Se nos va el tiempo. Sí. Pero es que, Yo no claro, le está interesante. yo decía, Es interesante. estoy poseída. Asesoramos y brindamos docencia sobre seguros de accidentes personales escolares para provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nave Buglé. Gaxa, calle Sexta, Santiago, al costado oeste de la Escuela Normal. Teléfonos de oficina 998-2630 y 6675-6807. Para atención las 24 horas del día y durante todo el año 6675-6801. Correo Voy a hablar 5 minutos con él y ya, recepción@gaxa.com.